Miércoles 22 de abril, como siempre a las 11:30 a través de las pantallas de TXS Plus, estamos para una nueva emisión de Ciberlegal. Soy Juan Pablo López, abogado especialista en materia de ciberseguridad y director legal. Hoy día vamos a hablar de un tema que es complejo. Es complejo porque la venta de servicios en general trae aparejado cierto nivel de humo, escepticismo cuando uno efectúa la venta de un servicio, y en particular en la ciberseguridad hay mucho humo que uno ya aprende a leerlo y a percibirlo, como los posts que figuran a veces en internet y en LinkedIn con la cadencia al escribir con inteligencia artificial, que muchos no la ven porque son medios amateurs, pero uno que ya está metido en este tema hace un rato logra distinguirlo claramente. ¿Qué es lo que ocurre? Yo lo llamé la columna de hoy día, el programa de hoy día, humo en los directorios. Fue un poquitito más allá en la columna del día lunes. Como siempre les comento que la columna del día lunes en LinkedIn es precisamente la antesala y esta es la extensión de ella. Y en esa columna que se denominó mitos respecto a la inteligencia artificial creada por Anthropic, que aún no ha sido liberada, no fue soltada por ellos. Y aquí viene algo importante. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a discutir en lo largo de los bloques, pero lo importante es que existió un hecho que es fuerte desde el punto de vista del cambio de paradigma que incluso puede registrarse la inteligencia artificial con este mitos que pasa a ser una realidad dentro de la inteligencia artificial, porque como hemos comentado, esto tiene etapas, ha tenido fases que la mayoría de las veces la inteligencia artificial ha culminado con los inviernos, la hibernación de la inteligencia artificial, precisamente porque el ser humano, tal vez en épocas pasadas era un poco más prudente y se dio cuenta de que esto podía arrancarse o irse de las manos en cuanto a la autonomía que podía lograr la inteligencia artificial. Y después tenemos ya todo lo que hemos leído y conocemos respecto de temas de ciencia ficción, Asimov, en Chile Julio Rojas, y lo que ocurre con la inteligencia artificial en general, que es que se toma el poder y termina aniquilando a la raza humana y todo lo que tienen ese tipo de películas. Pero acá no deja de ser tampoco tan lejano lo que ocurre desde el punto de vista de que lo que hizo acá efectivamente Anthropic fue prudente en retener y no liberar al público como una herramienta más, desde el punto de vista de Claude, por ejemplo, que es la herramienta de inteligencia artificial de Anthropic. Fue prudente, lo compartió con las empresas tecnológicas más importantes, en este caso en Estados Unidos. También vemos que es una movida de marketing. Esto genera un grado de ansiedad, expectación. Bueno, cuando la liberen, yo también quiero ser parte y tener incorporada a Mito, aunque cueste $500, $1.000. Bueno, los especialistas quieren conocer la herramienta y qué tan cierto es lo que promete. Entonces acá está el tema de la prudencia de este gigante tecnológico versus la imprudencia que tienen a veces los especialistas en materia de seguridad al momento de vender un servicio. ¿Y por qué se lo digo? Porque esto ocurrió hace 3 semanas. De hecho, yo lo dije en el programa en particular. Había salido esa misma mañana la noticia de esta creación y lo que había decidido hacer Anthropic, y ya la semana empezaron a salir posts de qué es lo que tiene que hacer un directorio, cómo tiene que asesorarse, 7 pasos o 7 herramientas para combatir la inteligencia artificial, de mitos, cursos generados en una semana. Entonces eso gráficamente, o sea, es humo a todas luces, porque es imposible predecirlo. Lo que sí yo puedo hacer es tratar de estar preparado bajo todos los escenarios posibles, pero frente a algo que es desconocido, como hoy día en mitos que nadie lo sabe, incluso está la agencia de inteligencia artificial de Estados Unidos, está metido el Ministerio de Defensa, están los grandes bancos, porque esto así como descubre, y lo vamos a ver ya en la segunda parte del programa, así como descubre vulnerabilidades zero days, no sabemos que también puede generarlas y explotarlas. No solamente descubrirlas, sino que en manos equivocadas puede llegar, por ejemplo, a la vulnerabilidad, en este caso, de un banco y, por ejemplo, robar dinero. Entonces, el problema es ese, y por eso que acá lo que hay que tener es prudencia, sobre todo desde el punto de vista de los directores,
para decir, bueno, a quién escuchamos, qué es lo que hacemos en definitiva y cómo tomamos una decisión que va a quedar documentada, va a quedar escrita, va a tener mi firma y eso tiene como consecuencia la responsabilidad fiduciaria mía y eventualmente solidaria si lo hice con algún vendedor de humo de turno. Así que eso lo vamos a conversar a la vuelta. Vamos a la primera canción del programa, que es Have a Cigar de Pink Floyd. Precisamente lo que hay detrás de esta canción es un vendedor, un ejecutivo de la industria musical que estaba vendiéndoles humo a Pink Floyd, y ese es un poco el desarrollo de la canción que viene a decorar el programa de hoy. Nos vemos a la vuelta. Estamos de vuelta, Ciberlegal como siempre a las 11:30 a través de TXS Plus. Recuerden que además los capítulos quedan todos alojados en el podcast de la misma página. Pueden compartirlo, pueden escucharlo, pueden enviarnos también preguntas y proponer temas. Como estábamos hablando, recapitulando para que ellos se suman recién al programa, estábamos hablando de la generación de mitos, que es esta inteligencia artificial creada por Anthropic, que decidió no liberarla al público como un producto más, como en este caso, por ejemplo, Claude, que es una herramienta que tiene Anthropic. Yo no soy ningún representante legal de ellos ni relacionador público, pero funciona bastante bien, por eso llegaron a crear esto. Y vamos a hablar en general acá cuáles son los tres tópicos que vamos a hablar hoy día. Primero, porque Anthropic tomó una buena decisión sabia desde el punto de vista de la cautela. Después, cómo podemos reconocer dentro de una sala de directorio, un consejo de administración, a un vendedor de humo. Y tercero, cuáles son los pilares o herramientas que yo como miembro de un directorio, un consejo de administración, un consejo técnico o consultor debo tomar en consideración para poder asesorar correctamente. Para que ustedes entiendan, porque acá estamos desde el punto de vista, la mayoría de los que escuchan viene del mundo tecnológico. Cuando hablamos del punto de vista legal de la constitución de un directorio, generalmente se habla de la sociedad anónima, que tienen dentro de esta administración al directorio, son 3 o 5 miembros dependiendo, y generalmente hay uno de ellos que, por ejemplo, puede ser especialista en tecnología. Otra alternativa es que ese directorio tenga un asesor externo que vaya una vez al mes a un comité de tecnología, de transformación digital, de inteligencia artificial, a exponernos respecto a la implementación de ciertas tecnologías, porque conviene no hacerlo desde el punto de vista no solo económico y el retorno de la inversión que tendríamos a implementarla, sino desde el punto de vista de la ciberseguridad de la propia empresa, que es uno de los tópicos obviamente que yo debo preocuparme como tal. Cuando hablamos de una empresa familiar más pequeña o por ejemplo de alguna startup, acá lo que se hace son consejos técnicos internos los que tienen, que necesariamente van a requerirlo para poder hacer la expansión y el salto de crecimiento que a veces es exponencial, y todo crecimiento de ese tipo conlleva una crisis, por lo tanto deben tener un consejo técnico. Entonces son ellos los que toman estas decisiones respecto de la asesoría que vamos a tener, la herramienta que vamos a adquirir para poder en definitiva hacer una inversión que sea acorde al mapa de riesgo, por ejemplo, de la compañía, y no a tonta y a ciegas. Se los digo porque el año 2009-2010, cuando yo comencé en materia de ciberseguridad con empresas que asesoraban precisamente, por ejemplo, a la banca y a instituciones financieras, en la compra en esa época se hablaba de las cajas, se van a acordar ustedes, ahí se nos cayó el carnavario, se compraban cajas y directamente se la vendían a estas empresas, a la banca, a las clínicas. En materia de seguridad, muchas veces cuando se hacían después auditoría porque algo falló, se daban cuenta los dueños de estas empresas que habían comprado una caja y que a veces ni siquiera estaban conectadas, o sea, habían vendido una caja de humo literalmente. Entonces eso es lo peligroso de comprar algo, por muy bueno que sea, incluso puede ser que no sea para el fin determinado para el cual mi empresa lo requiere. Entonces eso es lo relevante de este tema. Entonces volvamos atrás. ¿Por qué Anthropic en este caso tomó una decisión sabia? Porque no mide todavía cuáles son las consecuencias que puede tener la herramienta. Dicen que descubrió vulnerabilidades de esta denominada Zero Day, que nadie la había percibido dentro de programas importantes, software que llevaba más de una década viviendo dentro del software y nadie había podido descubrirla. Lo hizo en una pasada, y lo mismo que hace hackeo de alta intensidad también en segundos, cuestiones que a equipos les puede llevar días en procesar datos, información, ver dónde están las vulnerabilidades, dónde están ocultas, cómo las ocultó, si algún atacante externo.
esto no pasa por el sistema y las descubre, y precisamente lo hizo en programas que son bastante de software que son relevantes para la industria. Por lo tanto, ahí nace el temor en cierta medida de que si yo libero esto, primero se puede acabar de una pasada la industria de ciberseguridad. Si esa es la herramienta que va a venir a parchar casi de manera mágica a través de correr el programa y efectuarlo, pero también está el riesgo de que, le insisto, si alguien la programa para que detecte las vulnerabilidades y después a través de otra herramienta como estos programas que les he señalado yo, que son malware o ransomware as a service, están creadas para poder vulnerarlas, puede aprovechar esa brecha que descubrió y robar, por ejemplo, datos, dinero, cometer un ciberdelito. Entonces era muy alto el riesgo de liberarla sin tener la opinión, por ejemplo, de estas empresas gigantes tecnológicos. Está Apple, está Windows, ahí están los bancos en Estados Unidos que son los más expuestos porque son los que manejan dinero, y hoy día, como ustedes saben, el dinero es digital. Entonces, vamos a hacer la primera parte, que es por qué Anthropic tomó esta decisión, que es bastante consciente y prudente desde ese punto de vista. Cuando hablamos de los asesores, yo lo vi, el LinkedIn, el post en Chile y en Latinoamérica, yo tengo casi 30.000 seguidores, por lo tanto mi feed tiene posts de todas partes del mundo. He visto en Latinoamérica particularmente y en Chile que venden este tipo de servicios. Oiga, aquí esto es lo que pasó con Mito, se liberó, salió esta herramienta y lo que nosotros tenemos que hacer es tal y tal cosa. Eso, de partida se nota que la cadencia, como les digo, de la reacción desde el punto de vista de la inteligencia artificial, que recuerden, la inteligencia artificial, el cherry picking es complaciente. Si yo no le doy los prompts de rigor, no le doy el protocolo de actuación, uno tiene que tener un protocolo bastante estricto en cuanto a que no me adule, que no me encuentre razón en todo, que busque en fuentes confiables, que aplique sesgos desde el punto de vista del mercado, por ejemplo, desde el punto de vista de la profesión que yo puedo tener como abogado preguntándole un tema técnico, para que me desglose la respuesta y cuando haga la línea final me diga: no puedo contestarte de manera eficiente si no tengo esto, o lo que tú me estás proponiendo derechamente es una falacia. Y eso es lo que no han hecho en este caso los especialistas. Por lo tanto, tiene una apariencia, una apariencia tal cual de realidad de que el servicio efectivamente fue descubierto, y en el caso que lideren mitos, mi empresa ya va a estar protegida porque yo contraté a esta gente. Entonces, igual que cuando yo consulto a un especialista médico, porque primero me hizo y yo detecté que en realidad el dolor de cabeza o el dolor del cuerpo que tenía es un posible cáncer que puedas tener, entonces te vamos a operar mañana mismo. Bueno, yo digo, no me estoy muriendo, no es de urgencia, no estoy en la UTI, déjame consultar 2 o 3 especialistas de distintas clínicas para poder tener una opinión y ver qué es lo que pasa. Aquí es lo mismo, si yo escucho a un especialista, pongamos en el caso que estamos dentro de un directorio en donde no hay un especialista en ciberseguridad, es un directorio senior de más de 60 años, que obviamente por la experiencia que ellos tienen en materia financiera, en materia de administración, están convocados estos directorios, pero no hay un especialista desde el punto de vista de la ciberseguridad. Por lo tanto, en un director, yo tengo asesores externos que van en estos consejos técnicos a explicarme, y resulta que al primero que entramos en pánico, terror y les creemos. En materia legal, por ejemplo, el litigio, se habla de eso. Los abogados penalistas y los abogados tributalistas cobran con el sustito, con la notificación de la audiencia de formalización, con la citación a una auditoría del Servicio de Impuesto Interno. ¿Por qué? Porque ahí el cliente está lleno de ansiedad. Pues, oye, tengo que resolver el problema, y aquí lo que me están vendiendo es un remedio a mi ansiedad, que le entrego el problema al asesor y yo me baja mi ansiedad y lo puedo resolver. Pero acá el problema es que la opinión es diferente al criterio. La opinión que tenga un especialista, que son los otros. Ojo, que estamos en un mundo de opinantes en redes sociales donde todos pretenden saber la verdad y hablar más fuerte. Y eso no es lo mismo a tener, en este caso, un criterio, una opinión que esté confrontada por aspectos técnicos, una base incluso científica para poder determinar si mi hipótesis es verdadera o no. Entonces, si yo le creo al primero, lo que voy a hacer es que yo como director, al contratar este servicio, voy a poner mi firma ahí, y eso sí va a ser comprobable. Lo que después me hagan una auditoría el accionista o en este caso, por ejemplo, la fiscalía, porque se abrió una investigación precisamente porque yo apliqué mal los protocolos y se cometió un ciberdelito a través de mi plataforma o en mi plataforma,
Me van a decir, bueno, pero usted le creyó al primer tipo y esto era cosa de haber leído un poquitito o haber escuchado a un segundo especialista para que le dijera que lo que le estaban proponiendo era un servicio basado en el humo. Hay algunos especialistas por ahí que venden certificaciones creadas por ellos mismos, sin ninguna base técnica. Entonces ya ahí uno dice, esta cuestión tiene por lo menos, como dice la gran Miriam Hernández, huele a peligro. Entonces ahí lo que hay que tener ojo es con eso. Eso es lo importante y vamos a dejar para el cierre, a la vuelta ya para la tercera parte del programa, vamos a hablar cuál es el cierre en relación a qué es lo que debiera ser en definitiva usted como empresa, usted como directorio, cuando se le presenta precisamente un problema derivado de una nueva tecnología o porque tiene dudas respecto de si contrata un servicio o no. Vamos con la segunda canción del programa, que es de Radiohead y la canción es Fake Plastic Tree. Sí, los árboles falsos de plástico, el humo. Pues nos vemos a la vuelta. Amigos, estamos de vuelta para el cierre ciberlegal hoy día miércoles 22 de abril. Recuerden, a las 11:30 siempre envío el programa y además pueden encontrarlo en el podcast de txsplus.com. Para recapitular, estamos hablando de mitos, de esta herramienta que genera Anthropic, que no la libera al mercado, que está en estudio y análisis para ver que efectivamente cuáles son qué es lo que se puede liberar de ella, porque puede ser peligroso incluso para la seguridad mundial de Internet y todo lo que conlleva. Hoy día todos estamos conectados de una u otra forma a Internet, un teléfono, datos personales, cuenta corriente, medios de pago, compras online. Entonces, de una u otra forma, a todos nos puede afectar. Uno sale a la calle y efectivamente parece un mundo distópico, como toda la gente mirando al celular más que enfrente. Entonces, imagínense lo que puede causar una herramienta de ese tipo. Y en la empresa en particular, frente a la gente o los asesores que intentan vender a toda costa, sin ningún tipo de ética, desde el punto de vista profesional, incluso este tipo de servicio en contra de algo que ni siquiera el creador sabe lo que puede ocurrir con él, como directorio debemos tomar un poquitito de distancia, llamar al asesor de rigor que sea el filtro entre aquel que entiende el lenguaje y que el que no lo entiende, para que lo pueda traducir, que es la labor que hago yo en los directorios como director o como asesor, es traducir precisamente el riesgo tecnológico aplicado a mi empresa. No todas las herramientas, por ser muy buenas que sean, me van a servir porque pueden causar un daño. Entonces, lo que yo hago desde ese punto de vista es hacerle ciertas preguntas, en este caso al asesor. Por ejemplo, si tiene conocimiento de la herramienta para poder, por ejemplo, probar capacidades inéditas. La inteligencia artificial lo que tiene es que yo sé cuáles son las capacidades que tiene para la cual estoy adquiriendo: generar texto, contestar correo electrónico, analizar planillas Excel. Pero bueno, ¿cuáles son las inéditas? ¿Sabes tú analizarlas desde el punto de vista qué ocurre con esas capacidades que genera sin que en este caso el diseñador del software me haya dicho que eran tales? Robo de datos, generación de protocolos que son con un lenguaje entre inteligencia artificial que yo no puedo percibir, ocultamiento de información, modificación, por ejemplo, de claves sin mi consentimiento y después yo no puedo acceder a ellas. Todo ese tipo de cosas debo preguntarlas. Después ahí tiene que haber una exposición desde el punto de vista escalonado. Yo no puedo liberar la herramienta, tengo que ir probándola de a poco, y generalmente se hacen en sandbox, que es en espacios seguros, entre comillas cerrados, en donde yo le entrego primero, por ejemplo, un reporte o un archivo de clientes beta que no tiene ningún tipo de información real, para que la trabaje y la proceso durante un tiempo antes de entregar la información financiera, contable, de datos de cliente, que pueda yo después lamentar porque en la primera pasada se la robó y la publicó en la web. Estoy siendo un poco exagerado, pero podría llegar a ser. Luego, que si esta herramienta podría tener un veto humano real, que es lo que siempre señalamos, que en definitiva sea el ser humano que decida qué es lo que aplica y qué no. Y por último, la pausa fiduciaria, que en el caso de que exista un incidente, sea el humano tomando esta pausa, que decida en definitiva qué es lo que vamos a hacer con la herramienta o no, pero no sea autónoma en un 100%. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Escuchen el programa nuevamente porque es importante, porque el artículo 41 de la ley 18.046, en el caso de los directores, está la responsabilidad en relación al actuar, el deber que tienen los directores, la responsabilidad fiduciaria y solidaria que pueden tener por este tipo de decisiones. Como siempre, los dejo invitados a que sigan mi columna en LinkedIn. Todos los lunes se envía a través del newsletter. Juan Pablo López me puede encontrar en LinkedIn. Además, estamos en Instagram como Juan Pablo Ciberlegal.
Y en TXS Plus, lo mismo les digo, escuchen, están todos los capítulos, además de otros podcasts muy interesantes en ciencia y tecnología que hay. Está Ciberlegal ahí dentro de los capítulos, pueden escuchar y compartir todos los programas anteriores. Nos vemos el próximo miércoles 29, como siempre a las 11:30 a través de TXS Plus. Que tengan una buena semana. Adiós. Visita todos nuestros programas en formato podcast en txplus.com.